La historia que nos enseñaron no es la historia completa. Entre las fechas gloriosas y los nombres venerados, existe un pasado que fue enterrado a propósito. Un pasado de dolor, castigo, deseo, miedo y control. Aquí no hablamos de héroes. Hablamos de cuerpos usados como advertencia, de sustancias que prometieron salvación y terminaron dominando imperios, de enfermedades convertidas en condenas y pecados escritos en la piel. Este es un viaje a lo prohibido, a lo que fue ocultado por la Iglesia, el poder y el miedo colectivo. Si alguna vez te preguntaste por qué el sufrimiento se volvió sistema, por qué el dolor fue negocio, o por qué el cuerpo humano fue el campo de batalla, estás en el lugar correcto. Esto es el lado oscuro del pasado, y una vez que entras, no sales siendo el mismo. Hubo un tiempo en que enfermar no era una tragedia, era una culpa. Cuando la ciencia no tenía respuestas, el poder inventó explicaciones. Y esas explicaciones se escribieron sobre el cuerpo humano. La lepra fue una de las primeras. No se entendía su origen, no se conocía su contagio, pero sus efectos eran visibles, demasiado visibles. La piel cambiaba, los nervios morían, el cuerpo se transformaba ante los ojos de todos, y la sociedad decidió algo aterrador: si el cuerpo se pudre, el alma también. Así nació la idea del castigo divino. El leproso no era un enfermo, era un pecador expuesto, una advertencia viviente. En la Edad Media, ser diagnosticado con lepra equivalía a una sentencia social. Se realizaban rituales fúnebres con el enfermo aún con vida. Se le leía su propio entierro. Se le declaraba muerto antes de morir. Desde ese momento, ya no pertenecía al mundo de los sanos. Campanas colgadas al cuello para anunciar su presencia, ropas marcadas, miradas que huían. No se trataba de curar, se trataba de separar, porque el cuerpo enfermo no solo daba miedo, daba ejemplo. El poder entendió algo crucial: el castigo físico educa más que 1000 sermones. Y así, la lepra dejó de ser una enfermedad para convertirse en un lenguaje del control. Un mensaje claro, visible y brutal: mira lo que pasa cuando desobedeces. Pero este castigo no se aplicó solo a los leprosos. Fue el inicio de algo mucho más oscuro. Cuando la sociedad no supo cómo curar, decidió encerrar. Así nacieron los leprosarios. No como hospitales, sino como fronteras. Lugares construidos lejos de las ciudades, más allá de los caminos, donde el mundo dejaba de mirar. Quien entraba ahí no esperaba salir. Los muros no eran solo de piedra, eran sociales, eran espirituales. Dentro del leprosario el tiempo se detenía. No había futuro, solo espera. Esperar a que el cuerpo se apagara parte por parte. Esperar a que los dedos cayeran. A que el rostro dejara de reconocerse. A que el dolor se volviera rutina. Pero lo más cruel no era la enfermedad, era el abandono. Familias que no volvían, nombres borrados, cartas que nunca se respondían. Para el mundo exterior, los leprosos ya estaban muertos. Algunos leprosarios imponían reglas absolutas: prohibido tocar a un sano, prohibido acercarse a los caminos, prohibido olvidar quién eres ahora. La identidad se reducía a una sola palabra: contaminado. Y sin embargo, el poder aprendió algo inquietante. Estos lugares no solo aislaban la enfermedad, aislaban el miedo, porque mientras el horror estuviera lejos, la ciudad podía dormir tranquila. La lepra se convirtió en un espectáculo invisible. Todos sabían que existía, pero nadie quería verlo. En los leprosarios la fe reemplazó a la medicina y el castigo se disfrazó de salvación. Se rezaba más de lo que se curaba, se obedecía más de lo que se entendía. Algunos internos eran obligados a cavar sus propias tumbas antes de morir. Otros firmaban documentos declarando oficialmente su muerte mientras aún respiraban. La lepra no solo devoraba carne, devora derechos, devora nombre, devora memoria.
Con el tiempo, los leprosarios se llenaron de cuerpos vivos y almas ausentes, personas que hablaban solas, que olvidaban su rostro original, que dejaban de preguntarse si algún día serían libres, porque el verdadero encierro no era el muro, era la certeza de que nadie vendría a buscarlos. Y así, durante siglos, la humanidad encontró una solución sencilla para el miedo: esconderlo. Pero cada leprosario dejó una herida, una marca silenciosa que aún hoy sigue respirando bajo la historia. Porque cuando una sociedad decide que algunos cuerpos ya no merecen ser tocados, el castigo ya no es la enfermedad, es el olvido. La lepra no desapareció, solo dejó de ser visible. Aprendimos a esconder a los enfermos, a cambiarles el nombre, a encerrarlos lejos de la mirada pública. Pero el miedo, ese nunca se curó, porque cada vez que una enfermedad surge, la historia repite el mismo ritual: buscar culpables, levantar muros, decidir quién merece vivir cerca y quién debe desaparecer. La lepra fue el ensayo, el cuerpo convertido en castigo, la exclusión convertida en norma. Y cuando el mundo creyó que ya había visto lo peor, llegó algo aún más imparable, más rápido, más mortal. Una enfermedad que no distinguía santos ni pecadores, que no pedía permiso, que no podía ser encerrada. Una plaga que transformó ciudades enteras en cementerios abiertos. La peste bubónica, el día en que la muerte caminó por las calles y nadie estuvo a salvo. Pero esa es una historia que contaremos muy pronto. Si este episodio te dejó pensando, suscríbete a El Lado Oscuro del Pasado. Dale like para que esta historia no sea enterrada otra vez. Y déjanos tu comentario. ¿Crees que hoy somos realmente distintos, o solo más sofisticados para excluir? Porque el pasado no está muerto, solo espera a que lo volvamos a ignorar. Nos vemos en el próximo episodio.